Viernes, 17 de mayo de 2024. Materia administrativa. Tesis jurisprudenciales y aisladas. 1 de 8. Registro digital, 2028771. Tipo, aislada. Consulta previa a las comunidades y pueblos indígenas del Estado de México. Las autoridades municipales deben realizarla cuando pretendan crear organismos que regulen el desarrollo de actividades relacionadas con sus usos y costumbres. Hechos. La comunidad indígena quejosa promovió amparo indirecto contra la integración, reconocimiento, credencialización y cualesquiera otras actividades del Consejo Municipal Indígena del Trueque en un municipio del Estado de México, el cual se le concedió para que previamente a su creación se le respetara su derecho de audiencia. Sin embargo, en el recurso de revisión argumentó que no era suficiente, sino que se debía realizar una consulta previa, libre e informada. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que cuando se pretenda crear organismos municipales que regulen el desarrollo de las actividades relacionadas con los usos y costumbres de los pueblos y comunidades indígenas, como es el trueque, las autoridades municipales locales deben realizar una consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada. Justificación. En términos de los artículos 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 6 y 7 del Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes de la Organización Internacional del Trabajo, se debe garantizar el derecho de consulta a las comunidades indígenas cuando el Estado prevea o imponga medidas que sean susceptibles de afectarles directamente. En ese contexto, la intervención de las autoridades municipales en el reconocimiento, colaboración, credencialización y cualquier otra actividad del Consejo Municipal Indígena del Trueque, afecta a la comunidad indígena quejosa, pues históricamente sus integrantes se han dedicado a la actividad del trueque como una forma de organización social y comunitaria que podría verse desequilibrada, por lo que no es posible crearlo ni ejercer sus facultades sin llevarse a cabo una consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada con dicha comunidad, a fin de que tenga pleno conocimiento de sus características y facultades, su conformación y, en general, los beneficios o impactos que pueda tener en la regulación del trueque. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito. 2 de 8. Registro digital, 2028784. Tipo, aislada. Integrantes de los cuerpos de seguridad pública del Estado de Querétaro. Cuando impugnan la orden verbal de su despido en el juicio contencioso administrativo, corresponde a las autoridades demandadas la carga de probar que dejaron de laborar sin causa justificada. Hechos. Una persona que laboraba como policía en un municipio del Estado de Querétaro demandó la nulidad de la orden verbal de su despido. Se sobreseyó en el juicio contencioso administrativo por inexistencia del acto impugnado, bajo el argumento de que quien emitió la orden ya no ocupaba el cargo y que aquella dejó de laborar sin causa justificada. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que cuando los integrantes de los cuerpos de seguridad pública del Estado de Querétaro impugnan la orden verbal de su despido en el juicio contencioso administrativo, corresponde a las autoridades demandadas la carga de probar que dejaron de laborar sin causa justificada. Justificación. Si bien el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo en la tesis de jurisprudencia P/J, 24/95 que la relación jurídica entre el Estado y los elementos de seguridad pública es de naturaleza administrativa, no deja de ser un tema laboral, como deriva de la diversa P/J. 16/2017, décima, y del artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo, de los que se advierte la procedencia de la suplencia de la queja deficiente en materia laboral en favor del trabajador, en los casos que la relación laboral esté regulada por el derecho administrativo, de ahí su aplicabilidad para determinar que corresponde a las autoridades demandadas en el juicio de nulidad desvirtuar la orden verbal de despido de un elemento de seguridad pública. Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del 22º Circuito. 3 de 8. Registro digital, 2028791. Tipo, aislada. Personas delegadas de las autoridades demandadas en el juicio contencioso administrativo federal. Están facultadas para interponer los incidentes previstos en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Hechos. En el amparo directo la persona quejosa argumentó que la delegada de la autoridad demandada en el juicio contencioso administrativo carece de facultades para interponer el incidente de falsedad de documentos, conforme al artículo 5 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.
Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que las personas delegadas de las autoridades demandadas en el juicio contencioso administrativo están facultadas para interponer los incidentes previstos en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Justificación. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que las facultades del autorizado de las partes en el juicio contencioso administrativo son enunciativas y no limitativas, es decir, es un auténtico representante judicial del autorizante. Ahora, si bien el artículo 5, último párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo no establece que los autorizados de los particulares y los delegados de las autoridades demandadas tengan la facultad de interponer incidentes en el procedimiento contencioso administrativo, lo cierto es que pueden promover cualquier diligencia que favorezca a los intereses de sus autorizados o representados. En consecuencia, si conforme al referido precepto las personas delegadas de las autoridades demandadas pueden hacer promociones de trámite, rendir pruebas, presentar alegatos e interponer recursos, entonces también están facultadas para interponer los incidentes previstos en la señalada Ley Federal. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito. 4 de 8. Registro Digital, 2028795. Tipo, jurisprudencia. Procedimiento de presunción de inexistencia de operaciones. Si la autoridad fiscal lo inicia porque detectó que un contribuyente ha estado emitiendo comprobantes sin tener la capacidad operativa necesaria para realizar los actos o actividades avaladas en tales comprobantes, la carga del contribuyente emisor consiste únicamente en demostrar que sí cuenta con esa capacidad. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendientes, al analizar si en el procedimiento de presunción de inexistencia de operaciones previsto en el artículo 69b del Código Fiscal de la Federación, iniciado por la autoridad fiscal debido a que detectó que un contribuyente ha estado emitiendo comprobantes sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material, directa o indirectamente, para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes, ese contribuyente únicamente debe demostrar que cuenta con la capacidad operativa para llevar a cabo las operaciones contenidas en los comprobantes en cuestión, o también debe acreditar que efectivamente se realizaron aquellas operaciones, llegaron a conclusiones distintas, ya que uno estimó que dicho contribuyente no está obligado a probar la materialidad de las operaciones amparadas en los comprobantes objeto del procedimiento, sino que solo cuenta con aquella capacidad operativa, mientras que el otro consideró que también está constreñido a acreditar la materialidad de las operaciones que amparan los comprobantes. Criterio jurídico. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación establece que cuando la autoridad hacendaria inicia el procedimiento de presunción de inexistencia de operaciones previsto en el artículo 69b del Código Fiscal de la Federación, con motivo de que detectó que un contribuyente ha estado emitiendo comprobantes sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material, directa o indirectamente, para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes amparados en tales comprobantes, el deber de aquel contribuyente radica en demostrar lo contrario, es decir, que si cuenta con la capacidad operativa para llevar a cabo las operaciones respaldadas en los comprobantes en cuestión. Justificación. El artículo 69b citado prevé el procedimiento y consecuencias de una presunción que puede llevar a la autoridad exactora a considerar, salvo prueba en contrario, la inexistencia de las operaciones respaldadas por determinados comprobantes, basándose en la prueba de un hecho distinto, esto es, que el contribuyente emisor no cuente con los activos, personal, infraestructura o capacidad material, directa o indirectamente, para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que respaldan esos comprobantes. En ese sentido, si en principio solo se presumirá la inexistencia de las operaciones amparadas por esos comprobantes fiscales cuando el que los emite no demuestre que cuenta con la capacidad operativa para llevar a cabo las operaciones que refieren los comprobantes fiscales que emite, pero si el contribuyente desvirtúa esa presunción, sus documentos continuarán produciendo los efectos correspondientes, como comprobantes fiscales, entonces se corrobora que dicho contribuyente solo debe probar en tal procedimiento que sí tiene esa capacidad operativa. Segunda sala. 5 de 8. Registro Digital, 2028797. Tipo, jurisprudencia. Recurso de apelación previsto en los artículos 1183 y 1345, fracción 4, del Código de Comercio. Procede en contra de la resolución que recae a las providencias precautorias, indistintamente de que se hayan otorgado o no,
por lo que debe agotarse en forma previa a la promoción del juicio de amparo. Hechos. Los tribunales contendientes discreparon en torno a si procede o no el recurso de apelación previsto en el artículo 1183, en relación con el 1345, fracción 4, ambos del Código de Comercio, cuando se reclama una resolución que recae a las providencias precautorias, distinta de aquella que las concede, para efectos de cumplir con el principio de definitividad en el juicio de amparo. Criterio jurídico. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que si procede el recurso de apelación a que se refieren los artículos 1183 y 1345, fracción 4, del Código de Comercio en contra de la resolución que recae a las providencias precautorias, indistintamente de que se hayan otorgado o no, por lo cual debe agotarse dicho medio de defensa de manera previa a promover el juicio de amparo, a fin de respetar el principio de definitividad. Justificación. De la lectura relacionada de los artículos 1183 y 1345, fracción 4, del Código de Comercio se sigue que el recurso de apelación procede no solo contra las resoluciones en que se decreta una providencia precautoria, sino también contra la resolución que, en sentido amplio, recaiga a esas medidas cautelares. Ello se corrobora por lo dispuesto de manera expresa en el primer párrafo del artículo 1345 de referencia, conforme al cual las apelaciones que deben ser tramitadas de manera inmediata no se reducen a las expresamente indicadas en la ley, como es el caso de lo dispuesto en el artículo 1183 del Código de Comercio, sino que amplía la posibilidad de impugnación al señalar que, además de los casos determinados expresamente en la ley, se tramitarán de inmediato las apelaciones que se interpongan, entre otros supuestos, contra la resolución que recaiga a las providencias precautorias. Esto es, la fracción 4 del artículo 1345 no distingue entre si una resolución concedió o no la medida cautelar respectiva, máxime que la única limitante que impone es que el interés del negocio admita dicho recurso, lo cual se circunscribe a la cuantía prevista por el diverso artículo 1339 del Código de Comercio. Por tanto, previo a la promoción del juicio de amparo contra ese tipo de resoluciones se debe agotar el recurso de apelación, a fin de respetar el principio de definitividad. Primera Sala. 6 de 8. Registro digital, 2028805. Tipo, aislada. Responsabilidad patrimonial del Estado. Los familiares cercanos de la víctima directa del daño por la actividad administrativa irregular tienen derecho a reclamar la indemnización relativa, en su carácter de víctimas indirectas. Hechos. En amparo directo se reclamó la sentencia del juicio contencioso administrativo en la que se estimó que el cónyuge y los hijos de quien sufrió daños a causa de una negligencia médica en el Instituto Mexicano del Seguro Social, no tienen derecho a reclamar el pago de una indemnización por daño moral, por no ser víctimas directas. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que los familiares cercanos de la víctima directa del daño por la actividad administrativa irregular del Estado, tienen derecho a reclamar la indemnización por responsabilidad patrimonial en su carácter de víctimas indirectas. Justificación. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación reconoció en su línea jurisprudencial el derecho a la reparación del daño de los familiares cercanos de las víctimas directas de la actividad administrativa irregular del Estado. En el amparo directo 18/2015 condenó a las autoridades a reparar los daños psicológicos generados a los familiares, padre y hermano, de un menor de edad quien resultó afectado de manera directa por una negligencia médica en un instituto de salud pública. En el amparo directo en revisión 6758/2018, reconoció que los familiares cercanos pueden, por derecho propio, reclamar la responsabilidad patrimonial del Estado por los daños generados indirectamente por la actividad administrativa irregular. Por tanto, los familiares cercanos de la víctima directa pueden reclamar la indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado, por propio derecho, en su calidad de víctimas indirectas. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito. 7 de 8. Registro digital, 2028811. Tipo, jurisprudencia. Suspensión definitiva en amparo indirecto. Cuando se otorga contra el aseguramiento precautorio de cuentas bancarias, debe condicionarse a la constitución de una garantía en términos del artículo 135 de la Ley de Amparo. Hechos.
los tribunales colegiados de circuito contendiente sustentaron criterios contradictorios al analizar si la suspensión otorgada contra el aseguramiento precautorio de cuentas bancarias, decretado como medida de apremio en términos de los artículos 40, fracción 3 y 40A del Código Fiscal de la Federación, debe condicionarse a la constitución de una garantía. Mientras que dos concluyeron que era innecesario cubrir dicho requisito, por no existir un crédito fiscal firme ni un tercero interesado a quien se le pudieran causar daños o perjuicios, el otro determinó que debía imponerse esa exigencia en términos del artículo 135 de la Ley de Amparo. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que la suspensión contra el aseguramiento precautorio de cuentas bancarias debe condicionarse a la constitución de una garantía que cubra el monto de la determinación provisional de adeudos fiscales presuntos, en términos del artículo 135 de la Ley de Amparo. Justificación. El aseguramiento precautorio de cuentas bancarias previsto en los artículos 40, fracción 3, y 40A del Código Fiscal de la Federación, tiene por objeto constreñir al abandono de una conducta contumaz del contribuyente que obstaculiza el ejercicio de las facultades de comprobación de la autoridad. Solo a través de una garantía se logra que la suspensión concedida armonice el restablecimiento provisional de los derechos del gobernado con el ejercicio de esas facultades de comprobación, a fin de que la quejosa no quede exenta de responder por el abandono de la actitud que originó la medida de apremio. Por otra parte, la determinación provisional de adeudos fiscales presuntos es el parámetro para cuantificar el monto del aseguramiento precautorio, sobre el que se puede fincar el monto de la garantía. Conforme al primer párrafo del artículo 135 de la Ley de Amparo, el aseguramiento precautorio de cuentas bancarias se encuadra en la expresión, actos relativos a determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones o créditos de naturaleza fiscal, sin que obste que el artículo requiera la constitución de tal garantía para asegurar el interés fiscal, pues una interpretación extensiva permite incluir, además de ese supuesto, el cumplimiento de otros deberes contributivos como la determinación provisional de adeudos fiscales presuntos, cuyo origen es la medida de apremio impuesta para vencer una actitud de resistencia o evasión del gobernado. Resulta viable y compatible con la finalidad de dicho artículo condicionar la eficacia de la suspensión a que el contribuyente garantice la determinación presuntiva, con lo cual la medida cautelar conserva una finalidad y un quantum razonable, y al mismo tiempo se logra que la medida de apremio no se torne inocua. Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México. 8 de 8. Registro Digital, 2028819. Tipo, jurisprudencia. Visitas domiciliarias. Los visitadores deben identificarse al iniciarlas con el contribuyente, su representante o el tercero con quien se entiendan, artículo 44, fracción 3, del Código Fiscal de la Federación. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendiente sustentaron criterios contradictorios al analizar la obligación de los visitadores de identificarse previamente a ingresar al inmueble en el que pretende practicarse la visita domiciliaria. Mientras que uno consideró que la norma no exige que se identifiquen ante cualquier persona ni de forma previa a ingresar al domicilio, el otro estimó que el artículo 16 constitucional los obliga a identificarse antes de entrar al inmueble, para acreditar que pueden entrar y, de ese modo, salvaguardar la inviolabilidad del domicilio. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que en términos del artículo 44, fracción 3, del Código Fiscal de la Federación, el personal visitador debe identificarse al inicio de la visita domiciliaria ante el contribuyente, su representante o el tercero con quien se entienda, por lo que no tiene la obligación de identificarse previamente en términos de ese numeral, al ingresar al inmueble en el que se encuentra el domicilio fiscal del contribuyente buscado. Justificación. Para garantizar el derecho a la inviolabilidad del domicilio reconocido por el artículo 16 constitucional, los visitadores deben cumplir con las formalidades establecidas en la legislación tributaria. La fracción 3, del artículo 44 mencionado dispone que, al inicio de la visita deben identificarse con quien se entienda la diligencia, siendo esta la única identificación que se establece a su cargo. La segunda sala del Alto Tribunal, al resolver la contradicción de tesis 167/2017, determinó que esa identificación solamente debe realizarse ante el contribuyente,
su representante o el tercero con quien se entienda la visita domiciliaria, y no con cualquier persona que pueda atender a los visitadores hasta que estos localicen a los directamente interesados y puedan iniciar la visita. Por tanto, en las visitas domiciliarias no debe cumplirse alguna identificación adicional a la prevista en el referido artículo 44, fracción 3. Sin que lo anterior constituya una autorización para los visitadores para actuar con arbitrariedad en el ejercicio de sus funciones, pues en todo caso, el personal actuante deberá desarrollar su función conforme se lo encomienden las normas constitucionales, legales y reglamentarias a las que se encuentre sujeto. Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro Norte, con residencia en la Ciudad de México.